Vamos a tener una conversación con José Farías. Vamos a hablar de Value Investing. Vamos también a hablar un poco de el valor intrínseco. Tenemos varios temas que vamos a tocar hoy. Y bueno, espero que disfruten esta conversación que va a tener con el señor José Farías. Vamos a esperar a ver que se están conectando. Saludos. Como siempre les pregunto desde dónde me escriben. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Levanten la manito si escuchan bien. Creo que ya José ya se conectó por aquí. Perfecto. Vamos a comenzar de una vez. Ah, a ver si me escuchan bien. Parece que sí. José, Hermano, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Me escuchas Bien, bien? excelente. Perfecto. Bueno, ante todo, bueno, darte la bienvenida a esta serie de conversaciones que he estado teniendo desde que comenzó el tema de la cuarentena. He tenido grandes invitados y bueno, oye, quiero darme un gustazo de tener una conversación contigo de un tema que seguramente te apasiona tanto como a mí, que es el value investing. Pero antes de comenzar por ahí, para la gente que no conoce quién eres tú, danos una pequeña introducción de lo que estás haciendo, un poco de tu background, para que la gente sepa de un poco de tu trayectoria. Bueno, mi historia es bastante divertida porque yo soy ingeniero de petróleo de formación y doy el cambio hacia la gestión o hacia las inversiones en general, casualmente perforando un pozo en la faja petrolífera acá en Venezuela. Estaba trabajando con un compañero colombiano y todos los días a las 9:30 de la mañana yo escuchaba que en su laptop sonaba la campana de Wall Street. A mí siempre me había llamado la atención el tema de los mercados financieros, pero como todo prácticamente buen venezolano, pensaba que era algo con muchas barreras, que era algo para las economías más desarrolladas, etcétera, etcétera. Me le acerqué a preguntarle y él me empezó como que a inducir, mira, esto es realmente el mercado, puedes abrirte una cuenta en un broker, etcétera, etcétera. Me recomendó un par de libros, algunos de los cuales vamos a mencionar en la conversación. Pedí los libros, en aquel entonces no era tan complicado para los venezolanos abrirse una cuenta en un broker. Prácticamente en menos de 72 horas pude abrir una cuenta con Drywall, que todavía, de hecho, es todavía mi broker. Y te digo que en menos de una semana ya estaba comprando y vendiendo acciones como loco, así como cualquier novato emocionado mientras perforaba pozos. Luego me fui a Estados Unidos y a Canadá con las intenciones de primero Boston y luego a Toronto con las intenciones de hacer una maestría en Toronto. Estando en Toronto, uno de mis socios acá en Venezuela inició una maestría en el IESA y me había comentado que el IESA y toda la cuestión, Caracas, el buen background que tiene el IESA, y tomé la decisión de regresarme. En todo este periodo, toda mi formación fue 100% autodidacta, es decir, pasé de ser un ingeniero de petróleo a gestionar fondos prácticamente comiendo libros. Literal, empecé a leerme, te podría sacar la cuenta, pero creo que alrededor de 30, 35 libros relacionados a finanzas e inversiones. Después de Entonces, los libros todo hablamos al final de las de ciertas recomendaciones. recomendaciones. Sí, sí, pero eso Entonces, lo vamos por el final, exacto. el cambio de verdad fue literalmente de 180 grados en poco tiempo. O sea, te digo que en el momento en que hablé con este compañero colombiano en el taladro, eso fue en 2015, a mediados de 2015, y 5 o 6 meses después ya estaba prácticamente comiéndome libros de Peter Lynch, Benjamin Graham, conociendo a Warren Buffett, estudiando, estudiando, estudiando. Luego entendí que era mi pasión y quise empezar a hacer un estudio, en este caso una maestría en finanzas, para poder perfilarme más hacia esa área. Y lo he logrado. Gracias a Dios, ahorita acabo de culminar la maestría en finanzas en el IESA. Eh, Pensaba presentar el CFA este año, pero con el tema del COVID, en una cosa y otra se rodó y toda la cuestión. De igual forma, acá en Venezuela sí me he podido seguir formando. Formé parte hasta la semana pasada que terminé mi relación laboral con una casa de bolsa importante acá en Venezuela. Me hice corredor público, me hice asesor de inversión y aquí estamos. La verdad es que sí, yo creo que a partir de una piedra fundacional que sea la formación y el aprendizaje, creo que cualquier persona puede dedicarse a lo que realmente le gusta. Y yo soy un ejemplo claro de eso. Como un ingeniero de petróleo pasa a gestionar fondos, fue simplemente por pasión, por ganas de aprender y por querer hacer algo por el resto de mi vida que me apasiona. Y fíjate algo, es muy interesante eso que estás diciendo de que conseguiste tu pasión
como una especie de accidente, ¿no? A muchos Ujú. nos ha pasado lo mismo. En mi caso también, cuando yo comencé también con el tema del trading y de este tema, fue también por una conversación con un amigo en un local en el San Ignacio, creo que se llama, ¿no? Ajá, sí, sí, En una noche, no sé si de esos trago. locales, exacto, de amigos, y él me dijo, mira, ¿has escuchado esto de lo que es el Forex? Y entre tragos, rones, me quedó la cosa en la cabeza y el día siguiente empecé digamos, a investigar más. Te estoy hablando de eso, fue como en el año 2008, por allá. Y bueno, mira, después de tantos años de haber iniciado todo esto, sigo mi carrera ya desde este lado, ya trabajando para la banca de aquí, que veo las cosas también de otra perspectiva. Claro. Fíjate algo, José, eh, te voy a hacer esta pregunta, ¿no? Y quiero que la pienses bien. ¿Tú piensas que el value investing está muerto o todavía sigue vivo? Mira, esa pregunta me la han hecho y la he leído demasiado y obviamente ahorita con todo el tema del COVID, que digamos que Warren Buffett, que es el máximo exponente del value investing, no le está yendo tan bien como le está yendo al mercado luego de la recuperación de los principales índices accionarios. Yo siempre respondo esta pregunta con data empírica. Warren Buffett atravesó un periodo similar a este periodo de, digamos, de lagging, el S&P 500, que es su índice de referencia, a finales de la década de los 60. La década de los 60, inicio de los 70, fue un periodo muy malo para el mercado norteamericano. Capaz muchos recuerden el tema de las altas tasas de inflación, el choque petrolero en el 73, la crisis de deuda de los países latinoamericanos, etcétera, etcétera. Pero Warren Buffett tiene una partnership que fundó luego de salir a la Universidad de Columbia, donde vio clases con Benjamin Graham, Buffett Partnership, donde estuvo 13 años. Los 13 años logró batir de manera consistente a su índice de referencia, que en ese entonces era el Dow Jones 30. Eh, Buffett cerró su partnership a finales de los 60 porque pensaba que el mercado estaba sobrevalorado. De hecho, en los 70 había una inversión que se llamaba Nifty 50 Investing, que eran como que las mejores empresas de más rápido crecimiento. Te estoy hablando de Coca-Cola, McDonald's, Avon, Merck, Lilly, Kodak, etcétera, que tenían valoraciones de PER 70, 80, 90. Era un mercado muy caro y Buffett decidió cerrar su partnership para dedicarse a simplemente Berkshire Hathaway, pero no gestionando el dinero a las demás personas. En ese momento Buffett dijo, el mercado está caro y el tiempo le dio la razón. Entre 1966 y 1981 el Dow Jones se mantuvo flat entre 900 y 1000 puntos. Luego del 81 al 99 el mercado atravesó el mercado alcista más importante de la historia, el que terminó con la crisis de la .com. Amaron la historia con la crisis de la .com. El primer ejemplo fue a finales de los 70, el segundo ejemplo es crisis.com. En la crisis.com todo el mundo decía que Warren Buffett estaba acabado, que Warren Buffett no sabía, no entendía que toda esta revolución tecnológica, que Value Investing no servía para nada, que Growth Investing y comprar valoraciones PER de 200, 300, incluso comprar empresas que no tuviesen beneficio por acción, terminantemente iba a ver bien, o iba a terminar bien, porque eran empresas que iban a cambiar el panorama mundial. 2 o 3 años después, el Nasdaq se desinfló completamente, perdió prácticamente 80% de su capitalización y Warren Buffett, con su estilo convencional, conservador, pero enfocado en compañías con ventajas competitivas sostenibles, compañías que presentaron un moat, eso que él llama como un foso defensivo para sortear los malos periodos, salió reinante y de hecho luego la crisis de la .com se convirtió en el hombre más rico del mundo. En 2008 pasó algo parecido con la crisis de la hipoteca subprime, pero ahorita particularmente hay otro tema que también tiene que ver con las empresas tecnológicas, a pesar que Buffett tiene una participación muy importante en Apple. De hecho, Apple es prácticamente más de un quinto del portafolio de Berkshire Hathaway, pero muchas personas dicen, bueno, que el oráculo está oxidado, que ya tiene 90 años, que no entiende los nuevos movimientos del mercado, la velocidad, el tema del trading que está haciendo la gente de Robinhood, que ahorita está de boca en boca, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ya se han equivocado 2 veces con Buffett y con el value investing y estoy seguro que en la tercera se van a volver a equivocar. Al final del día, el value investing no es tanto, hay cierto misconception con respecto a si el value investing es simplemente comprar títulos baratos. Realmente Buffett ha hecho un cambio a raíz de su partnership con Charlie Munger de más de 40, de Sí, 40 correcto. años, más de 4 décadas, que él hizo un cambio, de hecho, con las compras que empezó a hacer de Washington Post en los 70, de C. Kendis, etcétera, de compañías que no fuesen de un enfoque que Graham llamaba cigar box, que para hacer la analogía era como que la colilla de un cigarro, empresa tipo colilla de cigarro, que era simplemente comprarlas, darle un puff y botarla.
Buffett empezó a cambiar esa filosofía hacia compañías con mejores ventajas competitivas, compañías gerenciadas bien, compañías que incluso podría comprar un pelo caras, pero que tuviesen una competitividad sostenible a largo plazo. Entonces, ese Creo que lo misconception llamaba Roth, Roth, si mal no recuerdo, ¿no? Ese tipo de algo así. compañía. Ajá, sí. Correcto. Entonces, al final del día, hay cierto misconception. También es que la gente, bueno, al final del día, Warren Buffett, si uno revisa la lista, uno revisa quitando los mejores gestores de hedge funds, Buffett es una leyenda y creo que así sea analista técnico, sea analista fundamental, sea day trader, sea lo que sea, Buffett, independientemente del punto de vista de la inversión, es realmente una persona que su capacidad de didáctica para enseñar, para no solamente cuestiones de inversión, sino también la forma de llevar su vida, a pesar que sea muy austero, creo que es una persona digna de admirar y ojalá nos dure más tiempo, del que ojalá, bueno, que ojalá dure bastante tiempo, que ya tiene 90 años, de hecho. Y fíjate algo, ¿no? Muy importante de eso que quiero agregar a eso que estás diciendo es el tema de la famosa teoría de Efficient Market Hypothesis, que fue en contra de Buffett, y lo que es el Random Walk también, que fue otra de las grandes controversias, que Buffett a través del tiempo, para los que no están familiarizados con eso, es que no independientemente del análisis que tú hagas, el mercado siempre va a ser un movimiento no inesperado, entonces tú no eres capaz de predecir lo que el mercado va a decir. Buffett ha demostrado que esta teoría, o es uno de esos que ha demostrado que esta teoría no es tan eficiente, los mercados no son eficientes, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esa teoría? Mira, hay un paper de la Universidad de Columbia del año 84, que es cuando se conmemora el 50 aniversario del libro Security Analysis. Uh -huh. Security Analysis para colocarnos con respecto a los antecedentes. Benjamin Graham empieza a dar clases en Columbia en 1928, en la Universidad de Columbia en Nueva York, con análisis fundamental y el tema de encontrar lo que él llamaría el valor intrínseco o realmente valor real de las compañías, que no siempre es el mismo al precio de las mismas en la bolsa de valores, en este caso Uh en Nueva -huh. York. Él, junto a David Dodd, que fueron los dos profesores de esta materia, luego la Gran Depresión, que duró del 29 al 32, ellos que no crearon, escribieron un libro, publicaron un libro llamado Security Analysis, que es como la Uh -huh. base fundacional, no solamente de la valoración fundamental, sino también de acciones, perdón, sino también la valoración fundamental de bonos. Y realmente hasta ese entonces, digamos que la inversión en acciones se veía de manera muy especulativa o de manera de que solamente los ricos y los banqueros tipo JP Morgan o Dale Carnegie o Rockefeller eran los únicos que tenían capacidad de invertir en el mercado. Obviamente la manía de crecimiento de la década de los 20 y de todo el mundo metiéndose en la bolsa fue lo que terminó con la Gran Depresión en el 29. En el 32 nadie quería saber el mercado, nadie quería saber la bolsa. Tenían razón porque al final el Dow Jones perdió prácticamente 89% del 30 al 32, un golpe durísimo para muchos ahorros, la depresión fue bastante sonora, etcétera, etcétera. En el 34, Graham con Dodd escriben Security Analysis. En el 49 escriben El inversor inteligente. Estos dos libros, de una forma u otra, son los libros más importantes que se han escrito independientemente de nuevo, sea analista técnico o fundamental en el mundo de la inversión. Y no lo digo yo realmente, yo me apoyo en lo que dice Warren Buffett, Peter Lynch, Philip Fisher, Howard Marks, etc. En el 84, para engancharlo de nuevo con la historia que estábamos contando, Warren Buffett en Colombia, en el 50 aniversario de la publicación de Security Analysis, comenta y hace un estudio en referencia a la hipótesis de los mercados eficientes. La hipótesis de los mercados eficientes tuvo su auge, todavía lo tiene, muchísimos académicos todavía la defienden, pero realmente es un auge que tuvo o que nació y se perpetuó en la Universidad de Chicago con la idea de que los mercados funcionaban eficientemente y que no había manera de que ningún gestor activo, ningún inversionista tuviese la capacidad de batir al mercado en el largo plazo de manera sostenida. Cabe Correcto. destacar que los números empíricamente hablando demuestran que de una forma u otra los mercados tienden a la eficiencia porque de 8 o 9 de 10. Ya como que se fue la señal un poco. Vamos a esperar si se conecta de nuevo. Se nos cayó la señal. Vamos a ver si se vuelve a conectar de nuevo.
Eh, ¿Ustedes sí me escuchan? Levanten la mano si pueden escuchar. Sí, vamos a esperar a ver si se logra conectar. O sea, si me escuchan, perfecto, creo que se escucha. Yo sigo aquí. Vamos a ver si me logro, si nos logran mandar. Sí, ya sabemos los problemas que hay en general en Venezuela con el tema del internet. Vamos a esperar a ver. Estábamos hablando, creo que estamos bastante adelantados con el tema de el. Y a ver, saludos. ¿De dónde me escriben? ¿De dónde nos están conectando? Mientras buscamos la forma a ver si nos volvemos a conectar. ¿De dónde escriben? Cuéntenme. Veo varias personas, creo que de algunos de Miami. Qué bueno que se están conectando. Aporten, hagan las preguntas que quieran. De Argentina, mira, de Caracas. Si hay algún problema en internet en Caracas en estos momentos o algo, este, resumen. Mira, bueno, para los que se están conectando, estoy hablando con José Farías, un gestor de fondos. Estamos hablando un poco, bueno, estamos hablando sobre el value investing, y que es, digamos, fue desarrollado en un principio por Benjamin Graham, que es el mentor de Warren Buffett, y del famoso libro a ver, saludos ahí, mira, ves, saludos a mi pan Andrés. Entonces, estamos hablando de Graham Bell, estamos hablando del Security Analysis, que es el famoso libro que descubre, bueno, que relata cómo analizar ese tipo de compañías que están en ciertos niveles de descuento para este caso. Ahí como que se vuelve a conectar. Vamos a ver, sí. Vamos a ver, espero que no se nos caiga de nuevo la conexión. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hermano, Sí, 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 sí. yo estoy en Caracas, eres tú que estás Sí, allá sí. cómodo, No, no, tranquilo. no, No, mira, mira, y me gusta el background que tiene, que veo el Ávila, mi Ávila, que tengo tiempo que no lo veo. Mira, veo, wow, increíble esa imagen. sí, vale. Eso es una de las cosas que donde yo vivo es flat, ¿no? No hay ni una montañita, nada. Cosas que se extrañan. Sí, entonces, ajá, bueno, recapitulando, estamos en la parte donde se cortó, que hablábamos de ese aniversario que estabas comentando, Correcto, de lo que opinaba o digamos, de las teorías de mercado eficiente. correcto. En el 84, Buffett dando un discurso en la Universidad de Columbia en referencia a Security Analysis, como estaba tan en boga el tema de los mercados eficientes, él no fue que retó, pero realmente eligió a una serie de personas que habían formado parte del curso de análisis, digamos, fundamental o de inversión de Benjamin Graham en la Universidad de Columbia. Él seleccionó a siete gestores, también gestoras de fondo en ese momento, y las comparó en contra del mercado. Entonces él hizo un experimento bastante didáctico. De hecho, yo escribí un artículo porque la nota es muy larga. Yo intenté procesarla en 5 o 6 páginas, escribiendo, incluyendo Warren Buffett, Charlie Munger, Walter Schloss, Tom Knapp, el Sequoia Fund, que eran, digamos, 7, 8 instituciones que estaban formadas bajo la premisa de inversión de Benjamin Graham. Si entonces el mercado era tan eficiente, la eficiencia no podía explicar cómo 8 instituciones, cómo ocho personas que se habían formado bajo la premisa de inversión de una sola persona habían logrado batir de manera tan consistente el mercado. Y él decía que la manera y digamos que el factor diferencial de estos gestores era únicamente uno solo, valga la redundancia, y era el value investing y las enseñanzas de Benjamin Graham. Es un Disculpa tema, ahí un momentico, quiero agregar algo rapidito ahí a eso que estás comentando, para los que no saben o que no conocen lo que es superar el mercado, quiere decir que si el S&P 500, por ejemplo, sube un 10%, Buffett es capaz de hacerlo un 20%. A eso es lo correcto, que nos referimos. Ok, entonces, correcto. seguimos. Realmente me gustaría, y los invito a que lo lean, pueden buscarlo como The Super Investors of Graham and Doddsville.
Ok. y le va a aparecer el link de la Universidad de Columbia. De igual forma, en el blog de Arca Análisis Económico, que es la gestora de fondos donde manejamos nosotros varios portafolios, en la parte del blog, se llama grupoarca.net, en la parte del blog pueden encontrar la nota que yo hice, eso fue hace como 6 7 semanas, que era sobre los inversores, los superinversores de Graham y Dodsfield, y está en español y está bastante didáctico. Los invito a leerlo y digamos que es una lucha o una demostración de cómo el value investing a través de Buffett y otros gestores pudo batir al mercado de manera consistente. Y aparte otra cosa que es muy importante, ¿no? Batir al mercado o vencer al mercado no es una cosa sencilla. Eso No, no, no es algo que cualquier inversionista, porque de hecho en el Intelligent Investor él habla de los inversionistas pasivos y los activos. Obviamente esos activos es donde la mayoría pierde dinero también, inclusive precisamente por hacer movimientos que no tienen ni idea y no tienen ningún tipo de fundamento detrás de eso, que cada decisión que toman, ¿no? es correcto. Mira, yo en esta cuarentena leí un libro de John Bogle. John Bogle fue, porque falleció hace un par de años, él fue el fundador de Vanguard. Como sabemos, Vanguard, bueno, tanto Vanguard como BlackRock y State Street se le llama ahorita en el mundo de la inversión las tres grandes, porque en temas de inversión pasiva, los capitales que mueven son aproximadamente o tienen participación en más del 88% de las empresas que forman parte del S&P 500. John Bogle muestra en ese libro un dato que me pareció muy interesante y era que de 372 fondos mutuales que existían en la década de los 70, solamente dos sobrevivieron. Dentro de esos dos, obviamente, está el fondo Fidelity, el Magellan de Fidelity de Peter Lynch, que fue un fondo espectacular con rendimientos absurdos por 13 años que tuvo Peter Lynch ahí. Y el otro era el de Sequoia. Pero realmente, si te das cuenta, en los últimos 50 años que solamente hayan sobrevivido o que hayan batido realmente al índice de referencia, solamente dos fondos de 374 es un número absurdo. Y te habla realmente de lo complicado que es hacer parte de este mundo, de lo complicado que es establecer una estrategia, una estructura, una disciplina que de manera consistente te permita batir al mercado porque es prácticamente imposible. A pesar de eso, creo que también la defensa hacia la inversión pasiva no está del todo mal. El mismo Warren Buffett, de hecho, cuando murió su esposa, ya a través de eso fue hace 12, 14 años, la cantidad de dinero que ella tenía de acciones de Berkshire Hathaway, él lo que hizo fue indexarla a un índice de bajo costo de Vanguard, por ejemplo. Y él Ujú. dice que para muchas personas simplemente lo mejor es indexarse al mercado, porque seguir al mercado posiblemente, incluso siguiéndolo con las mejores herramientas y el mejor capital humano y todas las estrategias que puedas posiblemente inventarte, no va a generar rendimiento satisfactorio. En cambio, simplemente indexándote al mercado, sabes que, bueno, la media histórica de los mercados en los últimos 210 años, que desde que se tiene data, ha sido 6,6%, y eso significa que cada 8 o 9 años vas a ir doblando tu capital, y bueno, puedes simplemente ir ponderando y promediando y participando del mercado sin tener los disgustos, los dolores de cabeza que significa la inversión activa. O sea, por ejemplo, ya hablando algo más práctico, en tu caso, evalúas también los reportes 10K, 5K, ves opciones donde, por ejemplo, puedas pensar en esos posibles cash flow que vaya a tener esa empresa en particular y es donde te causa mayor, eh, digamos, interés para invertir ahí. Sí, bueno, a pesar que la estadística está en contra mía como gestor, yo creo que al final uno disfruta de este proceso, al final la asesoría también brinda muchísimo valor y muchísimo, le da muchísimo criterio al cliente también entender los mercados. Al final del día, nuestra estrategia sigue siendo muy enfocada al value investing. Nosotros no queremos batir al mercado en los siguientes 2, 6 o 12 meses. Nosotros creemos que la inversión tiene que ser un proceso enfocado a largo plazo. Yo respeto muchísimo y tengo muy buenos amigos y colegas analistas técnicos enfocados en el cortoplacismo y con estrategias muy exitosas, pero creo que cada quien al final tiene que adaptarse con, no solamente con lo que se apasiona, sino realmente con lo que cree que tiene una ventaja competitiva. Nosotros intentamos seguir más o menos, para poner en contexto, por ejemplo, Damodaran dice que hay dos formas, hay muchísimas formas de realizar valoraciones, pero para que es analista fundamental existen dos formas. Uno, que es la valoración intrínseca y la valoración relativa. La valoración relativa es, para dar un ejemplo fácil y contexto, es simplemente ver una serie de ratios. Si vas por ejemplo, vamos a comprar una casa en la Lagunita aquí en Caracas. La idea es que tú vayas a ver esa casa, la compares con los precios de las casas que están a su alrededor, que están en el mismo condominio, en la misma organización, en el mismo sector, y con base en eso tú tomas la decisión de manera relativa. La valoración intrínseca es distinta porque tú intentas entender
cuál es la capacidad de generación de flujo de caja que tiene la empresa, entender cuál es la capacidad de flujo de caja que puede tener esa empresa a nivel terminal, traerlo al presente con un descuento. La tasa de descuento obviamente varía entre analista y analista, y lo que te dé hoy tú lo comparas con lo que va a ser la inversión. Si el valor es positivo, puedes tomar la decisión de inversión. Si el valor es negativo, capaz el precio de compra no es satisfactorio en ese momento, etcétera. Existen muchísimas variables. Claro. Pero al final del día, desde nuestra percepción, hay que meterse, o por lo menos desde mi percepción, hay que meterse de lleno en entender los estados financieros de las compañías, pero no basta simplemente con eso, porque los números están ahí. Yo creo que hay que tener una visión mucho más empresarial para Ujú. entender lo que son las inversiones. Nosotros intentamos conseguir compañías que nos gustaría tener desde el punto de vista de un empresario. El mismo Warren Buffett lo ha dicho, él es mejor inversor porque es mejor hombre de negocios, y es mejor hombre de negocios porque es mejor inversor. Entonces nosotros también tenemos ese enfoque, ese filtro de comprar compañías que nos gustaría tener, comprarlas mañana y entender que nos gustaría tener esa empresa incluso si el mercado cerrara por 10 años. Si, incluso si no pudiésemos saber la cotización de la empresa por los siguientes 10, 15 años. Hay que comprar compañías que eso ya es un filtro muy difícil porque los mercados cambian. Si uno revisa, por ejemplo, ahorita las 10 compañías más importantes con market cap en el mercado y las comparas con las de hace 20 años, posiblemente repita Microsoft y no más nada, más ninguna. O sea, Ujú. GE ya no está, muchas han desaparecido o se han comprado, han entrado nuevas empresas como Amazon, Facebook, Y se han Berkshire. fusionado también con otras compañías también. Sí, Caso Goldman Sachs, toda la cantidad de... los mercados cambian, y por eso Sí. también es una parte digamos, de la defensa de la inversión pasiva, porque no tienes que estar pendiente de los cambios a los cuales se ve tanto la economía como los mercados financieros. Con la inversión pasiva tú formas parte del mercado y el mercado se autorregula y compras y vendes, pero te mantienes en el mercado. En cambio, el que es gestor activo tiene que estar mucho más pendiente de los cambios que están ocurriendo, porque tener una visión de una empresa que pueda estar presente de acá a 20, 30 años es muy complicado. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, la importancia tan grande que tienen las FANGA. De hecho, en mi nota esta semana, yo intento, bueno, desde hace 3 meses estoy intentando escribir una nota semanal sobre los mercados. Particularmente la nota de esta semana voy a escribir sobre el tema que te comentaba de las Nifty 50, que En fueron... Twitter, ¿no? Creo que escribes más. Sí, bueno, pero estas notas las cuelgo en el blog de Arca, pero siempre Ok, coloco los artículos en Twitter. ok. Eh, Voy a escribir sobre las Nifty 50, que fueron excelentes empresas grandísimas, como te comentaba, McDonald's, Avon, Coca-Cola, etcétera, Kodak, pero la mayoría de esas empresas ahorita, sí, bueno, Coca-Cola obviamente todavía está, pero Kodak ya no está. Eastman Kodak se convirtió en lo que es Eastman Kodak, Chemical, ya no es Kodak la que toma fotos porque el negocio lo perdió completamente. AIG atravesó en el 2008 un periodo muy difícil. Avon, Lilly, etcétera. Son compañías que en aquel entonces se pensaban que eran extraordinarias y ahorita nadie piensa que lo son. Entonces los mercados siempre cambian y el hecho de estar pendiente de este tipo de movimientos va a ser bastante complicado para la persona que simplemente no tiene el tiempo y también el estómago ni el componente emocional para seguir los mercados. Ok. Y fíjate, ¿qué evaluación le das tú al famoso PE ratio? O sea, ¿cómo en tu análisis, qué valoración le das? Mira, a mí me gusta mucho en general la valoración relativa. El PE, el price to book, si es para el sector bancario, el price to sales para compararlo dentro del mismo sector. Price to Free Cash Flow también me gusta muchísimo. Me gusta mucho la valoración relativa de los ratios porque directamente me pueden dar un snapshot de manera rápida, obviamente sin lanzarme los estados financieros, para entender cuál es la posición de la compañía dentro del sector. El PER, así como el Value Investing, también ha sufrido un ataque constante últimamente porque muchas personas dicen que, bueno, las empresas de crecimiento obviamente van a tener un PER muy alto, y son empresas que el crecimiento todavía no lo tienen reflejado en beneficio por acción, porque el PER es precio entre beneficio por acción. Entonces puedes tener empresas que el beneficio por acción no está creciendo a la misma velocidad en la que crece el precio, y estando en el denominador, ese número pequeño se va haciendo cada vez más grande el número. Por ejemplo, Amazon ahorita tiene un PER por encima de 130, y hace 10 años tenía un PER o no tenía beneficio por acción, o sea, no tenía ni siquiera beneficio positivo, o tenía un PER de 300. Entonces las personas dicen, bueno, bajo la premisa del PER, hace 10 años no hubieses invertido en Amazon y Amazon pasó de valer $200 a valer 3.000 que cuesta hoy. Entonces perdiste demasiada oportunidad de hacer dinero, solamente basándote en el PER. Yo no tomo nada como religión en el mundo en los mercados financieros porque todo cambia. A mí me encanta el PER, sobre todo para hacer análisis dentro del mismo sector. Me gusta el PER. Incluso hay un cambio o una variación del PER que es del profesor Robert Shiller de Yale, que es Premio Nobel de Economía, Ujú. que se llama el
PER-Shiller Case Ratio, que es ajustado por los ciclos. Y también hay una variación del PER, que es el PER Forward, que toma en consideración las ganancias estimadas para el año próximo. Entonces, no solamente el PER, digamos que el PER puede tener bias con respecto a las personas que les gustan las empresas Growth Investing, porque obviamente son empresas que tienen precios estratosféricos y poco beneficio por acción. Entonces, el PER se puede ir de la media histórica del mercado, que es 15-20, pero puede ajustarlo al ciclo con el caso del Shiller Case y puede ajustarlo también al Ujú. forward con las ganancias estimadas. Y eso te puede dar una mejor visión. Ok, ok. Mira, o sea, bueno, el tiempo vuela aquí. Vamos a tocar otro tema también que quiero saber tu opinión. Háblanos un poco del mercado de valores de la Bolsa de Caracas. ¿Cómo ves? O sea, yo estoy desconectado. Actualízame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay crecimiento? O sea, cuéntanos más de ese tema. Mira, yo soy ya desde hace 2 años, desde que estoy aquí, bueno, ya terminé la maestría en finanzas en el IESA, he intentado ser un promotor de la Bolsa de Valores de Caracas, pero no desde el punto de vista de que la bolsa ha logrado ser medio de cobertura o de que la bolsa está por encima del tipo de cambio o con la inflación. Cabe destacar que las acciones, si uno se va al componente meramente económico, hay, digamos, activos reales y activos monetarios. Los activos reales, como el caso de las acciones o los commodities, incorporan dentro de sus valoraciones, dentro de sus precios, distorsiones económicas, como en este caso Venezuela puede ser la inflación. Ujú, Entonces, yo intento explicárselo a mi cliente de manera llana y sencilla, explicándoselo como si las acciones fuese un producto más en la economía que cotiza en bolívares. Al tener inflación, en este caso hiperinflación, que en Venezuela llevamos para 3 años en hiperinflación y aumentar la masa monetaria y la liquidez en Venezuela, obviamente los productos, en este caso las acciones, que son, digamos, una forma finita, porque la cantidad de acciones en circulación no cambia todos los días, al haber más bolívares y la misma cantidad de acciones, las acciones de una forma u otra se van a apreciar a la par de la inflación. Es un beneficio que tienen las acciones como activos reales. Los activos monetarios, por otra parte, cualquier persona que tenga cuenta de ahorro o que tenga títulos en bolívares en Venezuela, obviamente va a sufrir una descapitalización brutal porque la inflación se va a comer eso, digámonos en términos reales. La Bolsa de Valores de Caracas, como te comentaba, yo he intentado defenderla desde el punto de vista de entender que en países vecinos y en casos de transición económica, nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, lo que fue la transición económica en la Chile post-Allende, entrada Pinochet, con todo este tema, la revolución que llevaron a cabo los Chicago Boys de liberalización y privatización, ujú, y que se utilizó mucho la Bolsa de Santiago para este proceso. También el caso de la Bolsa de Lima, luego del desastroso gobierno de Alan García I a finales de los 80, también con periodos de hiperinflación parecidos a Venezuela, y luego entró Fujimori con el Fujishock. También se utilizó la Bolsa de Lima como mecanismo para, digamos, alinear y encauzar el crecimiento económico del país, y lo hemos visto en los últimos 30 años, tanto, bueno, sorprendería que Bolivia esté en el top 3, pero en el top 3 está Bolivia, Chile y Perú, como los países con mayor crecimiento en el cono sur. De hecho, Chile posiblemente esté encauzado a ser la primera economía del cono sur, a pasar a ser de emergente a desarrollada. Y parte de esta importancia y parte digamos, de esta canalización se da a través del mercado de valores. Mi defensa ha sido promover el mercado para masificarlo a nivel cultural y a nivel educativo. Porque si uno revisa los números, solamente el 0,3% de la población venezolana, y puede ser menos porque es un número que está cegado, porque solamente estoy tomando en consideración las personas que están inscritas en el Registro Nacional Electoral del CNE, invierten en el mercado de valores. Es un número que es bajo, cierto es que en Latinoamérica las personas no están dadas a utilizar el mercado de valores como mecanismo de ahorro y financiamiento, pero en países vecinos, los números son mucho más altos y más considerables. Entonces, realmente, digamos que la promoción que se ha hecho últimamente del mercado, a pesar que empíricamente ha demostrado ser un instrumento eficaz en la protección del poder adquisitivo y que de hecho ha generado rédito bastante positivo. Yo conozco casos de personas que estuvieron en mercantil en los últimos 15 años y gracias a la decisión que hizo Mercantil de cotizar sus acciones de Amerant en Nasdaq y sus acciones de Mercantil Financiero Internacional en Panamá, han hecho una fortuna literal. O sea, son personas que tienen más de 15 años en el mercado de valores venezolano e hicieron muchísimo dinero. Y te lo digo con total confianza. Son casos muy, muy pequeños, son casos contados, pero existen. Pero de nuevo, creo que más allá, la bolsa no es una institución nueva, tiene 73 años en el país, ha servido recientemente como mecanismo de financiamiento para las empresas, porque dado el elevado encaje legal, que ahorita sigue siendo considerablemente alto, digamos que el crédito bancario está bastante restringido en Venezuela y las pocas empresas que siguen de pie necesitan conseguir fondos para financiar capital de trabajo, prácticamente, porque bueno,
creo que pensar en cualquier escenario empresarial en Venezuela de más de un año no tiene sentido bajo las condiciones actuales. Ujú, Entonces, prácticamente los claro. empresarios la utilizan como mecanismo muy de financiamiento a corto plazo y por los momentos se está sentando como un mecanismo a tomar en cuenta. Es importante, de nuevo, yo creo que más allá de simplemente mostrar los números, que si batió la inflación, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, creo que es importante que la gente conozca el mercado. Yo, por ejemplo, no soy de Caracas, yo soy de una ciudad del interior que es Maturín, y si, yo sé que si van a Maturín, decir, tengo buenos recuerdos de Maturín por ahí. bueno, Cuando se inauguró el estadio de es fútbol, el monumental. nuevo, estuve por esa fecha, porque fue un juego de la Copa América, recuerdo. Es correcto, es Sí, correcto. Yo correcto, también sí, ¿verdad? fue una doble tanda esa vez. Ajá, Bueno, ajá. en Maturín, en el interior, hay muchísimo desconocimiento con el mercado. Entonces, de nuevo, no es tanto, bueno, compra acciones de la bolsa o que mucha gente lo quiere pintar así. Para mí es mucho más llevarle información al venezolano que entienda las empresas que están listadas. Muchas personas pueden conocer Ron Santa Teresa, pero no saben que Ron Santa Teresa tiene dos clases de acciones listadas en bolsa. O tienen cuenta con Mercantil y no saben que Mercantil tiene sus acciones listadas en bolsa. Entonces, ese tipo de conocimiento es lo que es realmente lo importante en este momento y es en lo que nos tenemos que enfocar. Además, no tiene sentido pensar en una recuperación de la Bolsa de Valores de Caracas como un mecanismo eficiente para la asignación de recursos si seguimos con nuestra crisis institucional. Al final del día, un país sano, un país que permita el crecimiento de las empresas, un país transparente, un país donde haya confianza, va a ser un país donde el mercado va a crecer si se le da la importancia apropiada. Pero mientras sigamos con nuestra crisis institucional, con nuestra contracción económica de más del 70% en los últimos 7 años, con nuestra hiperinflación en vías, ya casi 3 años en noviembre, no tiene sentido pensar en una recuperación a través del mercado de valores con esas variables tan distorsionadas. Entonces, una cosa tiene que ir de la mano de la otra y esperamos trabajar en pro de que las dos cosas se den. Una, masificación de mercado y la segunda, por fin que pare la caída tan abrupta de la economía venezolana para equilibrarse y empezar a rebalanzarse. Sí, también sería importante que la participación de la empresa sea mayor, ¿no? Obviamente creo que hay muy pocas realmente que participan, ¿no? En esa bolsa. Y cómo eso también podría ser, como podría funcionar como países como Canadá, Estados Unidos, que es lo que se llama los 401(k), que son los fondos de pensiones, que son también valoradas en grupos de acciones, que también hay una reforma fiscal importante para que incentive la inversión en ese tipo de empresas, porque creo que hasta ahora eso todavía está, como decimos en criollo, en pañales, ¿no? Sí, correcto. Mira, a veces uno mira los números de lo que ha pasado en Venezuela y lo que es tristeza. Hace 25 años había más de 150 empresas inscritas en Venezuela y ahorita solamente hay 30 en pizarra. O sea, Imagínate. 25 años después hemos tenido una caída brutal de las empresas listadas. Disculpa, 30 empresas de un universo de cuántas, el pico que tuvimos a nivel de empresas en En la Venezuela. bolsa, No, en general, en empresas, general. El diez problema es mil. que si uno lo mira, por ejemplo, a través de Consecomercio, la data puede ser que hemos pasado de tener 15.000 comercios a tener 3.500, por ejemplo. Lo mismo dice con Ujú, industria aproximadamente. correcto. Entonces, la caída es brutal. La caída en operaciones, la caída en volúmenes transados, la caída en la relación que tiene la bolsa con el PIB del país también ha caído brutalmente. Y eso fue hace 25 años. O sea, se supone que hace 25 años tú tenías que haber sido 10 veces más pequeño de lo que eres ahorita y aquí ha pasado todo lo contrario. Obviamente ha sido producto y consecuencia de las malas prácticas en políticas públicas, políticas económicas que se han llevado a cabo en el país. Pero al final no vamos a caer en temas políticos. Creo que lo importante a destacar aquí es, uno, eh, dar a conocer el mercado, masificarlo. Yo al final nunca le digo a nadie, mete 100% de tus ahorros en Venezuela, porque Venezuela tiene un riesgo país de 30.000 puntos. Cualquier analista financiero que tome esos 30.000 puntos de riesgo país para incorporarlo en cualquier análisis de KPM, por ejemplo, para entender cuánto debería esperar de un papel, tendrá que meterle 300% de rendimiento a ese papel para invertir en el país. Y Ujú. nadie te lo va a pagar. Pero desde el punto de vista mucho más holístico, de nuevo, de entender el mercado, saber las empresas, la dinámica del mercado, conocerlo por lo menos, y esperar realmente, y no creo ni siquiera esperar, yo creo y tengo confianza y tengo la fe de que en el momento que llegue la recuperación en Venezuela, el mercado va a ser la piedra fundacional que va a permitir la asignación eficiente de recursos y quizás la piedra fundacional que va a permitir que se eliminen tantas asimetrías en Venezuela con respecto a todo lo que ha sido el financiamiento y la mala praxis en temas de política económica en el país. Y algo que me gustaría agregarle a eso sería
que para una empresa crecer, no necesariamente tiene que depender de la banca comercial. Eso puede ser un gran oxígeno para que las empresas puedan crecer de una forma orgánica sin necesidad de depender como históricamente se ha hecho. Una empresa quiere crecer, tiene que ir a un préstamo de un banco convencional a una tasa altísima o lo que sea, pero no tiene esa oportunidad de invitar a un inversionista, por ejemplo, americano que quiere invertir en esa empresa a la distancia sin importar que vaya a Venezuela, ¿no? Creo que eso también es muy importante que se pueda llevar en el futuro, ¿no? Quizás ahorita no sea algo posible. Hay varias cosas que se me pasó a responderte ahorita, por ejemplo, con el 401k. Chile, por ejemplo, parte del crecimiento acelerado que tuvo luego de la salida de Allende, entrada de Pinochet en Chile, la parte para encauzar la población hacia el mercado de valores fue a través de los planes de pensión. Y parte del Ujú, crecimiento importante que tuvo Chile fue a través de los fondos de pensiones y a través de la colocación de acciones en las empresas que fueron estatizadas en la bolsa y de los planes de pago de acciones a los empleados de estas empresas. Eh, Creo que al final del día Venezuela tiene muchísimas cosas por hacer, nuestro mercado tiene muchísimas cosas por hacer, pero de nuevo es nuestro mercado, habría que conocerlo, creo que lo último que se puede es perder, y no me gustaría decirlo ni matizarlo con tinte político, pero seguimos en Venezuela mucho trabajando, haciendo país, tenemos que entender que al final del día los mercados de valores, independientemente de estés en Venezuela o estés en Perú o en Estados Unidos, son muy importantes para la obtención de financiamiento. Lamentablemente Venezuela siempre ha tenido, nuestro país, siempre ha tenido no aversión al mercado de capitales, sino que siempre ha tenido créditos muy blandos y de muy fácil acceso por parte del sector bancario. Eso posiblemente no regrese, o sea, lo que hace 3 4 años hacía la mayor parte de la población venezolana, que era agarrar un crédito con la banca, esperando que el dólar subiera y que eso se pagara solo para ignorar, eso no va a ocurrir. O lo que ocurrió con el Fondem, que en la década pasada tuvo desde 45.000 hasta 60.000 millones de dólares para ponerlo en inversión y nadie sabe qué pasó con eso, cuando tranquilamente pudimos haber tenido un fondo soberano como el de Noruega para poner ujú, los bienes en la economía venezolana que ujú. depende de un commodity tan volátil como el petróleo. Pero yo creo que ojalá esto nos quede realmente como aprendizaje y entendamos realmente que el mal manejo, tanto de las finanzas públicas, de todo lo relacionado con el país, como nuestras finanzas personales, terminantemente hablando, tiene consecuencias negativas. Y entender que si podemos, entender que si podemos manejar de manera mucho más eficiente, las consecuencias de eso seguramente serán solamente positivas. Ya, estamos 100% de acuerdo en ese punto y para las personas que están aquí, hay gente que está conectada de otros países también, de Colombia, de Chile. También yo quiero dejarles también saber de que si nosotros cuando exista un cambio político y Venezuela puede salir del hueco donde está metido, todos los países que son vecinos de nosotros se van a ver beneficiados también. Caso Colombia, caso Brasil, caso Chile, porque obviamente vamos a abrir mercados y eso va a incrementar también que estos otros países tengan también un poco de eso, ¿no? Porque es incrementar la productividad y al ser una productividad mucho más, digamos, no tan centralizada como el petróleo, sino, y tú que eres ingeniero petrolero, me imagino que debes entender bastante ese punto de no enfocarnos nada más. Yo creo que todos estos cambios que estamos viendo nos va a traer al futuro de que no podemos depender solamente de una materia prima y basar el 90% de la economía en eso, sino tenemos que ser más diversos, o sea, más diversificados y crear líneas de producción para que el Producto Interno Bruto al futuro sea distinto, ¿no? Sí, pienso igual. Yo creo que al final del día, eh, el cambio que va a atravesar Venezuela, porque lo que estamos pasando no es fácil. No sé si haya visto los números del COVID. A mí me impresionó muchísimo que los números reflejaran un 96% de pobreza en Venezuela. Yo manejaba ese número entre 65 y 70% de la población, 96% me parece absurdo. Oye, absurdo no que no sea creíble, sino que simplemente es terrible. Obviamente tiene también algo que ver con el tema de los ingresos, porque al final hay mucha gente que sigue en Venezuela que no está atravesando pobreza, pero que vive de ahorro y que esos ahorros se están acabando. Y si lo mides por ingresos, obviamente no, al no percibir ingresos, sencillamente no forman parte de una población que sea productiva. Eh, Venezuela tiene muchísimos desafíos, pero creo que al final del día, de nuevo, hay que seguir apostando por nuestro país.
Yo tuve la oportunidad de estar afuera, tenía planes de irme a estudiar afuera y regresé a estar en Venezuela. Eh, es difícil, es complicado, las condiciones son muy adversas, pero al final del día, mientras estemos acá, hay que seguir apostando, hay que seguir trabajando y esperando que llegue un cambio rápido. Bueno, hermano, mira, el tiempo se nos va. Bueno, te voy a hacer la pregunta para que los que están aquí, y esto va a quedar grabado, obviamente, ¿no? Tres libros que recomiende. Ya me puedo imaginar cuáles son los libros, pero quiero que piensen tres libros que cualquier persona que quiera saber de inversiones, que quiera saber de cómo, el ABC, pues, como tal, pueda obtener esos libros, ese conocimiento, pues. Te voy a recomendar cinco, porque traes Ok, muy poquito. ok, bueno, cinco, pues está bien, pues vamos a agregarle. Eh, de hecho yo tendría que buscarlo para colocarlo para pinearlo en mi perfil. Yo compartí un drive con 10 libros de inversión Ujú, para que lo descargaran en PDF mis seguidores en Twitter. Lo podría pinear y dejo mi usuario por acá para que lo busquen en caso de que quieran leerlo. ok, De manera general, de igual forma, recomendaría primero Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés. Francisco García Paramés es un gestor español muy exitoso, muy enfocado al value investing, pero con un enfoque de la Escuela Austríaca de Economía. Le han dicho Warren Buffett español. Últimamente ha tenido unos 3 4 años no muy buenos, pero realmente el enfoque que le da la inversión aunado a la Escuela Austríaca de la Economía es brutal. Después de Francisco García Paramés, le recomendaría One Up on Wall Street o Un Paso por Delante de Wall Street de Peter Lynch. Peter Lynch, para quien no lo conozca, fue gestor del fondo Magellan de Fidelity del 77 al 90 y ha sido el mejor gestor del fondo mutual que ha existido, con un rendimiento anual de 29,2%. Batió y destruyó completamente el S&P y de hecho esos 13 años de Fidelity al mando de Peter Lynch ha sido una cuestión loca que no se ha visto nunca en la historia de los fondos mutuales con ese periodo de tiempo. Entonces tenemos Invirtiendo a largo plazo, Francisco García Paramés, One Up on Wall ujú, Street, que es Un Paso por Delante de Wall Street, la traducción en español de Peter Lynch. El ujú, tercero sería The Most Important Thing, de Howard Marks, que la traducción es Lo más importante para invertir con sentido común. Ese libro es brutalísimo, es súper bueno. Howard Marks es gestor, es chairman y CEO de Oaktree Capital. Oaktree es la compañía de gestión de activos bajo atención financiera más grande del mundo. ujú, Y de hecho, Howard Marks, se lo recomiendo también abiertamente, pueden buscar Oaktree Capital, O-A-K-T-R-E-E Capital. Howard Marks, cada 2, 3, 5, 6 semanas, realmente no tiene un tiempo, digamos, cronometrado, escribe memos. Él escribe memos que son como artículos reloaded de 5, 10, 15 páginas que son muy relacionados a lo que está pasando en el mercado. Y está escribiendo memos desde el 90. Yo a veces cuando me hacen falta temas para escribir artículos semanales de mis notas que tengo hace 15 semanas, lo que hago literalmente es irme a revisar lo que ha escrito Howard Marks, intentar entender el contexto bajo el cual lo escribió e intentar ujú. aplicar lo que estamos atravesando. Y realmente los memos son píldoras de sabiduría y son cortos, de 5, 10, 15 páginas. Eh, el cuarto libro que les recomiendo creo que sería Stocks for a Long Run, que es de Jeremy Siegel. La traducción en español es Una guía para invertir a largo plazo. Jeremy Siegel es profesor de Wharton en la Universidad de Pensilvania. Eh, es un libro muy didáctico y muy sencillo. Explica mucho la crisis financiera del 29, la crisis financiera de 2008. Se pasea por los diferentes tipos de rendimiento que han tenido los activos. De hecho, Siegel tiene empíricamente el estudio con respecto al rendimiento de los distintos instrumentos de inversión que han existido más completo, porque recaba desde el año 1802 hasta el año 2012. Todo ese tipo de rendimiento se pasea por temas de eficiencia de mercado. Es un libro muy, muy completo. Y el quinto libro que recomiendo es El Inversor Inteligente. Lo dejo de último porque escrito en el 49, no es un libro que sea muy didáctico, es un libro muy importante. Si se la hace muy largo, solamente les recomendaría que se leyeran el capítulo 8 y el capítulo 20 del Inversor Inteligente. El capítulo 8 es el inversor y las fluctuaciones del mercado. Y creo que es lo más importante del libro, porque a diferencia del Security Analysis, el inversor inteligente le da mucho mayor peso o mucha mayor importancia al componente psicológico y emocional de entender cómo se Ujú. tiene que comportar un inversionista en el mercado. Security Analysis es un libro de 900 páginas, es muy denso, es muy Sí, es complicado, bastante pesado, o sea, es muy bastante, pesado, sí. escrito en el 34, lleva a cumplir casi 100 años, dentro de 14 años, pero el inversor inteligente es mucho más manejable, puede ser también denso,
si se pueden leer solamente 2 capítulos, léanse el 8 y el 20, que con eso van a cambiar su visión sobre los mercados. El 8 si no me recuerdo, es del mercado. El 8 se llama El inversor y las fluctuaciones del mercado. Ok, exacto. O sea, eso lo hace bastante referencia. También, de hecho, te digo algo, yo ese libro lo he leído varias veces y siempre aprendo algo nuevo. Y lo he Sí, leído en sí, diferentes claro. etapas. No es que te lo leíste, sí, ya me olvidé y lo tengo, por ahí lo tengo. Wow, déjame entender más esto, déjame ver otras cosas, sobre todo las diferencias del inversionista pasivo versus el activo, las diferentes oportunidades que hay y los diferentes mecanismos. Mira, háblame, ya que se nos acaba el tiempo, ¿por qué quieres optar un CFA? Cuéntame. Mira, hubo un cambio de planes. Hubo un Ok, cambio de planes. ajá. Yo iba a presentar el CFA ahorita en junio. Realmente el CFA es una acreditación a nivel financiero, posiblemente la más Ujú, importante que haya. Son 3 niveles, ujú, súper complicado. Yo ujú, conseguí una beca a través de IESA para presentar el primer nivel en este mes que pasó en junio, pero por el COVID me lo robaron. Lastimosamente, dentro de mis planes estaba presentar el CFA, pero también tengo ganas de hacer otra maestría. Entonces, ahorita estoy con ese plan de ver si voy a por la segunda maestría, que me gustaría hacerla, quizá una maestría en negocios, también enfocarme a lo investing. Estoy intentando ver qué maestría de lo investing consigo, o si sigo con el CFA. Entonces, mientras estoy en ese cambio de planes, todavía estoy viendo. En general, el por qué quería hacerlo es para intentar, hay muchas personas, por ejemplo, yo conozco más CMT que CFA, y el nivel ujú. de los CMT, por ejemplo, la semana pasada tuviste aquí a Andrés Trujillo, y Gran amigo. o sea, la calidad de Andrés es indiscutible como analista. Entonces, y nadie puede dudar. De hecho, si le quitas el CMT, creo que al final del día no pasa nada. Andrés iba a ser un gran analista de una forma u otra, pero Sí, te da sí. como otro estigma en el mercado. Eh, Desde el punto de vista reputacional es importante, no realmente por lo que puedas entender. Yo siempre he dicho esto, una maestría, por ejemplo, la maestría que yo hice de finanzas en el IESA fue muy buena, excelente desde el punto de vista de networking, conocí profesores excelentes, pero en un periodo de 12 semanas tú realmente no vas a aprender nada. O sea, tú realmente aprendes es comiéndote libros, leyendo, por autodidacta, y es realmente donde está el factor diferencial. Algo parecido pasa con este tipo de acreditaciones. Al final del día no es simplemente conseguir acreditación y ya, o sea, constantemente tienes que seguir formándote, estudiando, debatiendo, buscando contenido, generando capacidad y pensamiento crítico. Pero particularmente con el CFI, capaz la diferencia grande que existe es el componente ético, que eso se le incluye. El CFI le da un peso muy, muy grande, o sea, toda la institución del CFI Ujú. le da un peso muy grande al componente ético, y el hecho de que tú seas CFA le da mucha mayor credibilidad y mucha mayor transparencia a todo lo que tú hagas. Entonces, posiblemente ese era como que el factor diferencial de por qué presentar el CFA, y espero, si mis planes cambian por X o Y situación, creo que terminantemente hablando voy a terminar presentando los exámenes, y ya luego le iré contando. Mira, ¿puedes revelarnos tu edad, José, para que lo que algunos preguntan? Cumplí 30 años este año, en febrero. Imagínate, entonces tienes todavía, tengo días más que tú. Y te digo algo, venezolanos como tú, hermano, son los que provoca que tengan 1 millón de seguidores para que la gente también se entusiasme y vea que esto no es un camino tampoco fácil. Y que yo te digo, a la edad que yo también tengo, que tengo 10, yo no paro todos los días de estudiar, de aprender, hice un MBA, ahorita estoy por el CNT. Y de hecho, te digo que si presentas tu CFA, y puedes sacar tu CNT solamente el nivel 2 y el 3 porque el uno no lo tienes que presentar. O sea, Buenísimo. ya te lo dan acreditado. O sea, y te digo que no, que hasta los momentos no conozco ningún venezolano que tenga las dos certificaciones, que tenga la CFA. No solo digas a Trujillo, que después me quita el mérito. No, yo lo he preguntado, pero es pesado porque el CFA, bueno, los dos acreditaciones son, si no estudias, no es nada más agarrar un libro, no, o sea, es que tienes que ponerte, tienes que dedicarle tiempo. Total. Cada examen son 2 horas, pero son 2 horas intensas, que cada pregunta es algo que tienes que leerla a veces, varias veces, ¿no? Entonces, mira, respondiendo ya, nos quedan ya prácticamente algunos minutos. ¿Alguna pregunta en particular que tengan para José? Vamos a ver si alguien aquí, a una de las preguntas que hicieron aquí.
Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pregunta tienen? ¿Alguna pregunta específica? Se nos Yo acabó el tiempo. por ahí vi un par con respecto a hacerse corredor en Venezuela, si no me equivoco. Ok, respóndenos Eh, eso. para los que estén en Venezuela, eh, digamos que las acreditaciones para formar parte del mercado financiero venezolano son dos. Una es ser corredor público de valores, corredor público de títulos de valores, y la otra es ser asesor de inversión. Las edades para ser corredor público arrancan desde 25 años. Digamos que los exámenes no son nada complicados. Hay un libro del profesor de IESA, Urbi Garay, que si no lo siguen en Twitter, les recomiendo que lo sigan. El profesor Urbi es muy, muy bueno. Es uno de mis mejores profesores, de hecho, de lo que tuve en el IESA, que se llama Fundamentos para Finanzas. Si llegan a venir a Caracas o si lo consiguen por Mercado Libre el libro es muy, muy bueno. Y ese libro, de hecho, les puede ayudar muchísimo para pasar los exámenes de corredor y de asesor. Tienen que estar pendientes con las fechas. Generalmente la SUNAVAL, este año, a razón del COVID, obviamente no creo que por lo menos en el corto plazo hayan exámenes. El año pasado hicieron 4 exámenes, fueron bastante repetitivo el tema de los exámenes porque lastimosamente con todo el tema de la gente que ha emigrado, prácticamente todos los corredores y asesores que quedan en Venezuela se han ido. Entonces ellos en aras de promover el mercado han hecho varios exámenes y varios cursos de formación, la Bolsa de Valores de Caracas también, pero yo les recomendaría el libro de Urbi Garay, Fundamentos para Finanzas, y aprenderse la ley de mercado de capitales del 30 de diciembre de 2015, que es una ley que es súper corta, es súper didáctica, nada complicada. Creo que con esas dos cosas más intentar. Yo, por ejemplo, he hecho muchos cursos de Coursera y me encantan. No sé si muchos acá lo han hecho. Urbi Garay, déjame escribir acá el libro para ver. Urbi, porque sé que muchos me están preguntando. Urbi Fundamentos Garay. para finanzas. Urbi Garay, Fundamentos para finanzas. acá déjame ponerlo aquí como el pin. Ese, ¿no? Eso. Ok. Eh, lo que te comentaba, creo que al final del día, acá en Venezuela, hay muchas, a pesar de la condición que estamos atravesando, por ejemplo, Coursera. Yo el año pasado hice cursos con Rice, con Yale, con muchas universidades importantes, viendo, así sea por video, clases con Robert Schiller. Y lo puedes hacer gratis. Ese tipo de formación, al final, de nuevo, es lo que a ti te queda y te ayuda muchísimo también para el tema de hacerte corredor y de hacerte asesor. Los exámenes de Venezuela no son complicados, no son presentar un CMT o un CFA, pero es lo que necesitas realmente para poder participar en el mercado. Cualquier duda que tengan, de igual forma, me pueden preguntar por Twitter, escribirme. Yo estoy a la orden 100% de Claro, toda cualquier ¿cuál que es tengan. tu Twitter, tu contacto en Twitter, cuál es? Es arroba jmfariasu. Ok, Déjame escribirlo por acá de igual forma. ok, para que, Listo. Pero creo que al final, creo que Venezuela, y te digo con total confianza, muchísimas personas me ha sorprendido en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, que he tenido como que mucho más, digamos, impacto en querer hacer promoción de mercado de valores, no solamente en Venezuela, sino también a través de mercados internacionales, con jornadas de formación, con la entrega de los libros, etcétera. Hay mucha gente que está interesada en conocer de finanzas y creo que eso es importante. Creo que mucha gente ha entendido que el hecho de no haber conocido de finanzas capaz no le permitió prever el barranco por el que se terminó yendo Venezuela. Creo que eso es indiscutible. Si las personas y los conozco de primera mano, las personas con conocimiento financiero, cuando vieron que Venezuela se estaba endeudando como se estaba endeudando, terminantemente hablando, iba a terminar con un default, y así fue. Creo que las personas que entendieron la mala práctica de política monetaria que estaba llevando el Banco Central de Venezuela durante toda esta última década, iban a entender que terminantemente hablando Venezuela va a ser el segundo caso de hiperinflación después de Zimbabue en 2008, y así fue, llevamos 3 años de hiperinflación. Conocer de finanzas, finanzas personales, entender un poco, no tienes que hacerte un experto, te puede ayudar a prever muchas asimetrías y muchos casos como el de Venezuela. Y no solamente si estás invirtiendo en Venezuela o si tienes activos en Venezuela, también puede entenderse como si tienes inversiones en Estados Unidos y entender capaz que todo el tema de liquidez que está inyectando la Fed, terminantemente hablando, en economía no hay almuerzo gratis y va a terminar pasando factura. Y eso te puede permitir hacer una mejor gestión de riesgo. Y eso es importante si queremos proteger nuestro patrimonio. bueno, hermano, se nos acabó el tiempo, de verdad, muy agradecido, José. Quiero, cuando vuelva para Caracas, tomarme una cerveza contigo, si es posible, Claro, hermano. y nos podamos ver en persona y podamos hablar de todos estos temas que seguramente
Yo también te daré muchos aportes en lo que pueda, ¿no? En mi experiencia también, desde 10 años ya fuera de Venezuela. Pero bueno, cuento contigo, hermano. Nos quedan 10 segundos, despídete y bueno, No, amigo, realmente agradecido contigo, 100%, gracias por la oportunidad. Eh, Realmente agradecido también por los comentarios que estoy leyendo, muy, muy, muy